Hola, mi nombre es Cinti y en este video voy a explicar sobre qué trata la sintaxis. Bueno, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las formas en que se combinan las palabras y los grupos de palabras, así como las oraciones que estas unidades crean. Se trata de una disciplina de naturaleza combinatoria o sintagmática. Le corresponde a la sintaxis el estudio de las distintas relaciones que se dan en el interior de todos los grupos sintácticos, incluyendo las oraciones. Desde el punto de vista sintáctico, las palabras y sus combinaciones forman grupos que a su vez se unen en oraciones. La palabra es la unidad superior de la morfología y la unidad mínima de la sintaxis. Las locuciones son grupos de palabras que forman una sola pieza léxica, es decir, que se comportan como si fueran una sola palabra. Su significado no es el resultado de la combinación de sus partes, como por ejemplo la locución nominal ojo de buey, que designa cierta claraboya, o la locución verbal tomar el pelo, que es la acción de burlarse de alguien. Las locuciones ejercen las mismas funciones sintácticas que las categorías en las que se inscriben. Se reconocen los siguientes tipos de locuciones: locuciones nominales, verbales, adverbiales, preposicionales, conjuntivas e interjectivas. Las categorías gramaticales o clases de palabras son los conjuntos en que se agrupan las palabras de acuerdo a sus propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas. En la actualidad se reconocen 9 tipos de palabras, que son los sustantivos, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Debido a su capacidad flexiva, las palabras se dividen en variables e invariables. Son variables los determinantes, adjetivos, pronombres, sustantivos y verbos. Invariables son los adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Las particularidades morfológicas de algunas palabras dan lugar a subclases formales, como por ejemplo lo que se forman oponiendo rasgos como masculino, femenino o singular y plural. A partir de las unidades simples, la lengua puede articular unidades con valor sintáctico, llamadas grupos, frases o sintagmas. Estas unidades sintácticas tienen como núcleo un miembro de una categoría que puede recibir modificadores y complementos. Los grupos sintácticos o sintagmas pueden constar de un solo elemento, como cuando decimos cerca, o de varios, como cerca de casa. Las funciones son papeles o roles que desempeñan los grupos sintácticos en las relaciones que contraen los enunciados. La interpretación de los mensajes no solo depende del significado de los grupos que los integran, sino también de las funciones que dichos grupos contraen. Así, la oración llegará el lunes admite más de una interpretación dependiendo de la función que desempeñe el lunes. Si el lunes es sujeto de llegará, designa la entidad que se dice que va a llegar, mientras que si funciona como complemento circunstancial, la oración informa de que algo o alguien ha de llegar ese día. Uno de los 3 tipos de funciones es la función sintáctica, que se establece a través de marcas formales como la concordancia o el orden de palabras. Son funciones sintácticas las de sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento circunstancial y atributo. El concepto de predicado se usa en dos sentidos diferentes. En el primero, el predicado designa la expresión gramatical cuyo contenido se atribuye al referente del sujeto. Así, el grupo verbal que se subraya en la siguiente oración, el maestro explicaba la lección a los alumnos, es el predicado que se aplica a lo denotado por el sujeto, que en este caso es el maestro. En el segundo, los predicados son funciones que designan estados, acciones, propiedades o procesos en los que intervienen uno o varios participantes. Así, el predicado de la oración mencionada anteriormente es el verbo explicaba. Este verbo denota por su significado una acción que requiere la concurrencia de 3 participantes. El primero es un agente que lleva a cabo la acción, que sería el maestro, una información que se expone, que sería la lección,
y un destinatario al que la acción se dirige, en este caso los alumnos. A estos dos sentidos del término predicado corresponden dos sentidos del término sujeto. Tenemos como ejemplo la siguiente oración. La novelista mostró su libro a los asistentes. La novelista sería el sujeto y se opone a todo el resto de la oración, que sería el predicado. En el segundo sentido, la novelista es sujeto tan solo demostró y se opone al complemento directo su libro y al indirecto sus asistentes. El enunciado es el mensaje mínimo, la unidad de comunicación y presentan las siguientes características. La primera es que poseen valor comunicativo, constituyen por sí mismos mensajes. La segunda es que tienen autonomía sintáctica, aparecen aislados, es decir, que no están conectados con ningún otro procedimiento sintáctico. Y la última es que poseen entonación propia, que se extiende entre dos pausas marcadas que lo delimitan y le otorgan autonomía. Las oraciones se caracterizan por tener una estructura lineal, compuesta por un número finito de palabras. Se compone por un sujeto, que es quien realiza o sobre quien recae la acción, y un predicado, la acción realizada y su contexto. Las oraciones se pueden clasificar de acuerdo con varios criterios, entre ellos la naturaleza del predicado y su carácter simple o compuesto. Por naturaleza del predicado, es decir, atendiendo a ciertas propiedades del verbo con el que se construyen, se dividen en copulativas. Ejemplo, el día está fresco. Transitivas, los pájaros sobrevuelan los campos. O intransitivas, su segundo hijo nació ayer. Las copulativas se forman con verbos copulativos, las transitivas con verbos transitivos, que son los que seleccionan un complemento directo como argumento, y las intransitivas con verbos intransitivos. Las oraciones subordinadas se dividen en tres grupos: sustantivas, adjetivas y adverbiales. Un ejemplo de sustantivas sería dime cómo te va, de adjetivas nada que decir y de adverbiales lo harán aunque pierdan.